espero que los que hasta hoy no nos habéis escuchado en Radio Intereconomía, en el 95.1, de 10 a 12 de la noche, todos los viernes, pues empecéis a escucharnos. Llevamos como 4 meses de programas, hemos conseguido ya hacer 7 programas seguidos después de la amenaza de la ley Mordaza. Es algo que decimos como arranque de cada uno de nuestros programas, contamos el número del programa que hacemos y nos deja entre la ley Mordaza y todos los poderes fácticos el poder seguir adelante. Entonces, como muy bien ha dicho Miguel tiene una sección fija todos los viernes. Miguel Stulin también tiene su sección, y bueno, pues tocamos todos estos temas que a todos los que nos encontramos aquí nos interesan y que no son fáciles de escuchar ni de ver en un medio de comunicación. Yo hace como 4 años oí hablar ya de Jesús Torrellas, oí hablar, o más que oír, leí sobre el pueblo de antigüedad y todas las cosas que pasan allí. Y bueno, pues cuando he tenido la oportunidad teniendo un programa en el que hablar de antigüedad y hablar de Jesús Torrellas, pues le llamé. Ya he participado 2 veces en el programa, y como tenía mucha curiosidad, no solamente periodística sino personal, pues fui con una amiga a Antigüedad y pasamos un día muy especial. ¿Tú sabes pegarte mucho el micro a la boca o no? Se dice que es una zona que hay muchos avistamientos ovnis por la noche, después de recorrer toda la comarca del Cerrato. Pues yo iba un poco preocupado porque no había visto nada fuera de lo normal. Sí, sensaciones de que es un lugar con una zona con mucho poder. Las ermitas que tienen son ermitas ubicadas en unos lugares muy especiales, pero no había visto nada. Y de repente, cuando salíamos de una de las ermitas, miramos al cielo. El cielo estaba estrellado, era una noche preciosa, no había ninguna nube, salvo una nube con forma triangular que apareció en el horizonte por detrás de la ermita, y fue haciendo un recorrido muy lento hasta llegar a posarse encima de la copa de 2 árboles. Yo pensaba que eran encinas, pero hoy me ha corregido Jesús, son pinos de repoblación. Cuando llegó a la altura de esos pinos, de esas 2 copas, de esos 2 pinos, el triángulo, la nube con forma de triángulo, se paró, dejó de moverse y poco a poco se fue disolviendo. Fue un auténtico regalo. No sé, es la primera nube que veo con forma triangular. Es como la silueta que estamos acostumbrados a ver, pues, de la Virgen del Pilar o de la Virgen del Rocío, y bueno, pues eso fue el regalo que en el cielo nos hicieron. El que era, evidentemente, una nube. Nubes triangulares no hay muchas, y allí estaba. Pero pues antes de volver dije, bueno, pero ovnis no hemos visto tampoco. Jesús dice que tiene una cierta facilidad para verlos y para llamarlos y que acudan. Entonces yo no quería volver a Madrid sin haber visto un ovni. Entonces paramos en un camino. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Jesús? Que te veo ahí un poco distante. No, perfecto. No. Entonces paramos en un camino, ya era más de noche, debían de ser como las 11 de la noche, y fue bajar del coche, miramos al cielo, y entre todos los millones de estrellas que había, con una luminosidad y un color de luz parecido, pues había una estrella con una luz totalmente distinta, como si parpadease, y que llamó mi atención, y de esa forma se lo dije a Jesús. Bueno, esa estrella, o lo que fuera, en un momento dado, y de una forma muy rápida, se dividió en otras 3, y de repente había en el cielo 3 esferas, 4 esferas luminosas, una justo debajo de otra, con una luminosidad y con un color totalmente distinto al resto de las estrellas que había en el cielo. Yo le pregunté a Jesús, ¿esto qué es? Me dice, ¿y tú qué crees? Fue todo lo que le conseguí sacar. Y bueno, mi pregunta fue decirle, bueno, ¿y no podías hacer, tú que eres un llamador de ovnis, el hacer que esto bajara? Y su reflexión fue lo que más me llamó la atención. Y me dijo, ¿y cómo reaccionarías si de repente eso que ves que está ahí en el firmamento, en décimas de segundo, en milésimas de segundo, se nos coloca aquí a 50 metros? Entonces, pues evidentemente no tengo que contaros a la conclusión que llegué, pero el hecho es que aquello seguía en el cielo. Cuando nos fuimos estaba justo en la vertical del Cerrato, y bueno, esa es mi experiencia en la zona de ovnis, de apariciones ovnis en Palencia del Cerrato, y que espero que no sea la última. Ahora ya quiero pasar a presentaros a Jesús Torrellas,
que va a hablarnos sobre la ufología por dentro, lo que nunca nos contaron. Y digo que Jesús Torrellas es un escritor, investigador palentino. Su carta de presentación consta de 6 libros publicados, multitud de conferencias y reportajes para televisión, prensa y radio, y sobre todo 3 dedicadas a pie de monte y de experiencias físicas y psíquicas en la búsqueda de la otra cara de la realidad. Tras la aparición de sus libros se ha creado una amplia corriente de personas que siguen sus directrices, creciendo espiritualmente. Casi toda su obra y su campo de acción se centran en la comarca palentina del Cerrato, en especial en el pueblo de Antigüedad, un bello lugar mágico y misterioso como pocos en España, donde se albergan secretos vitales para la humanidad. Torrellas ha vivido en primerísima persona ese campo oculto de la ufología, el secreto, la cara oculta de la iconografía mariana y la expansión de la mente humana en relación con los mal llamados. ¿Los mal llamados? No estaba bien la fotocopia. Sus últimos libros, El silencio de las ermitas y La cruz del sur, en los que narra el viaje de un vagabundo al antiguo usanza, su propio viaje, han causado sensación entre los lectores, sentimiento puro, conocimiento y contacto con la tonalidad, esa que nunca deberíamos perder de vista. Con todos nosotros, Jesús Torrellas, un aplauso para él, por favor. Bueno, buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Agradecerles a todos su presencia en este evento y agradecer al señor Celades al invitado. Como ha dicho Lucinio, aparte de los libros y demás, mi bagaje se basa sobre todo en más de 30 años a pie de monte, a pie de miedo, a pie de terror y a pie de experiencias psíquicas muy, muy fuertes y muy importantes. Entonces, tratar de resumir en una hora todo lo que ha sido mi vida de investigación es imposible, evidentemente, pero vamos a intentarlo. Sobre todo metiéndonos en lo que es lo que más se olvida del tema OVNI, que es el tema de dentro. A mí lo que más me diferencia del resto de la mayoría de investigadores, que son, ahora se da mucho el investigador de Internet, o sea, sentado en su sillón de casa, Internet, copio y tal. Yo no, yo soy de campo y de monte. Entonces puedo enfocar mis libros de una manera diferente a la mayoría de los supuestos investigadores. Hay 3 hechos en mi vida puntuales que me demuestran que no hay margen a la casualidad, es decir, nada en este mundo es por casualidad. El primero de ellos es el hecho de que mi padre, que era un modesto funcionario del Estado, muy modesto, su primer destino de trabajo le mandan a Antigüedad. Antigüedad es un pueblo pequeñito de Palencia, en una zona muy aislada. Le podían haber mandado a cualquier punto de España, a miles de destinos, y sin embargo le mandan a Antigüedad. Entonces yo pasé en Antigüedad mi primera infancia, de 2 a 5 años aproximadamente, y ya allí, siendo tan chiquitín, pues me di cuenta de que aquella tierra no era normal y de que su relación conmigo tampoco era normal. Y ya pude constatar allí que hay personas, entre las cuales me incluyo, que desde antes de nacer, ya tienen una relación muy especial con la otra realidad, lo mal llamado paranormal, que no es para nada paranormal, y con el mundo OVNI. Entonces, hoy, 5 libros sobre antigüedad después, y muchísimas cosas, puedo afirmar, y creo haberlo demostrado bastantes veces, que antigüedad es el principio de la humanidad. De la humanidad, no Adán y Eva, sino nos remontaremos a muchísimo antes, al principio de los tiempos. Y que antigüedad es lo que se ha llamado siempre, de una manera equivocada, digamos, la Atlántida, por decir una cosa que todos entendamos. Esa zona es una zona, como ha dicho Lucinio, en donde la historia y el misterio se juntan, y allí donde pasa eso, todo pasa. Es una zona donde hay muchísimas presencias, muchas veces visibles, que llegan a aterrorizar. Hay huellas milenarias y hay gentes que se fueron hace millones de años, pero que siguen en la antigüedad, en ciertos lugares de antigüedad, lugares de poder. Quien ha estado allí en esa zona de mi mano y
y de otras manos puede constatar lo que digo de una manera, vamos, ineludible, o sea, de una manera que no admite dudas. Eso por un lado, ¿no? La antigüedad guarda secretos claves para la humanidad, guarda objetos que están fuera del tiempo, digamos, que en el momento que se descubran, y ahora están buscándolos gente de mucho poder económico, están excavando allí. A raíz de mis libros hay gente que maneja grandes cantidades de dinero, incluso políticos de mucha importancia en España, que han contratado arqueólogos de fuera de nuestras fronteras que están excavando y que están haciendo trabajos completamente cerrados. Lucinio pudo comprobar que aquella zona está guardada a cal y canto por guardias jurados, por perros de 50 kilos y por muchas más cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por un lado, antigüedad. Yo, digamos, aterrizo en la antigüedad y me doy cuenta que allí pasan cosas que o solamente veo yo, o los demás están muy ciegos, o los demás lo ven y no lo dicen. Pero bueno, ese es el primer hecho puntual. Luego el segundo hecho puntual que me ocurre a mí y que marca mi futuro, ocurrió en mi juventud. Tendría yo 17, 18 años, no recuerdo muy bien. Un atardecer de julio, me acuerdo perfectamente, en el que yo estaba en una situación límite de miedo. Habían pasado varias cosas a la vez, se habían juntado todas a mi alrededor. Es muy difícil de explicar, muy largo de explicar. El caso es que yo estaba en una situación extrema de miedo, ¿no? Y de repente mi cuerpo entra en una profunda relajación, una relajación desconocida, y me veo fulminantemente sentado en una mesa redonda, junto a una mujer joven, con una esfera en el medio, una esfera de cristal en el medio de un artilugio que planea, que me resulta muy familiar y que está lleno de paz. ¿Se oye bien? Aquello fueron 20, 30 segundos, 40, poquito tiempo, impactantes, ¿no? Además, es que lo recuerdo, o sea, lo tengo grabado a fuego. Aquello fue un desdoblamiento, una bilocación, como quieran llamarlo, en toda regla. Es decir, yo llego a perder la noción del tiempo y del espacio, la ubicación temporal y terrenal, y fulminante regresé al punto de partida, a la situación de miedo extremo. Yo a aquello no le di mayor importancia, ¿no? Sería fruto del miedo. Sin embargo, ocurre otra casualidad, y es que pocos meses después o pocas semanas después, hojeando un libro ya viejo, que se titula El fenómeno aterrizaje, de Vicente Juan Ballester Olmos, que es un investigador español ya bastante mayor, veo como en una de sus páginas dice que se sorprende de que muchas veces el pensamiento del testigo de un ovni, se sincroniza con el movimiento del ovni. Yo cuando leo aquello, algo se me revuelve dentro y digo, joder, esto lo leo ahora, me impacta, ¿qué es esto? Entonces yo empiezo a investigar. Aquello no puede ser fruto de una casualidad. Empiezo a investigar y me voy primero a centros digamos, de drogadicción, centros de deficiencia mental, etcétera, ¿no? Y tras ganarme la confianza de algunos testigos que yo ya más o menos tengo reseña de que han pasado por cosas así, me cuentan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, el mismo episodio que el mío, con pelos y señales, exactamente lo mismo. Voy al polo opuesto, al polo contrario, a centros de yoga, a centros de relajación extrema, a centros de crecimiento personal, es decir, a gente que jamás ha tomado drogas, ni alcohol, ni nada de nada, como es mi caso, dicho sea de paso. Sí. Y me cuentan exactamente lo mismo, pero no una ni dos, sino bastantes personas. Situaciones de miedo extremo o de calma extrema viven el mismo fenómeno. De repente se ven, diga, para que nos entendamos, pilotando un ovni, manejando un ovni. He recogido muchos testimonios, como digo, clavados, de personas que por supuesto no se conocen entre ellos. Ese es el segundo punto. Pasan los años y yo sigo descubriendo cosas, me siguen descubriendo, digamos, cosas, las señales que veo en el camino, en mi vida personal, en mi historia personal, y ocurre el tercer punto clave en mi vida. De repente un día me encuentro en el campo, en una época mía que andaba investigando muy íntimamente con el terreno, me encuentro con un personaje llamado Elías, que no sé ni de dónde viene ni de dónde va, un personaje bastante peculiar, un hombre mayor, pequeñito,
muy desarrapado y tal. Y este señor, que luego con el tiempo puedo jurar y perjurar que no era de este mundo, evidentemente, que le han puesto, para mí, como a todos nos ponen, digamos, un ángel en nuestro camino, a todos nos ponen un ángel, que muchas veces no le vemos. Y este señor, este Elías, me empieza a contar cosas. Yo, en mis últimos libros, La Cruz del Sur y El Silencio de las Ermitas, narro el viaje de un vagabundo que soy yo, por la España antigua, años 70 y 80, y copio todas mis conversaciones con Elías, al pie de la letra. Son conversaciones que tienen tal cantidad de matices, tal cantidad de lujo, que como me ha contado mucha gente, cuando lo han leído, prácticamente es imposible que una imaginación humana pueda escribir estas cosas. Ahí lo cuento. Y Elías me empieza a contar, me empieza a desvelar cosas. Hago un inciso. Antes de encontrarme con Elías, me he encontrado con muchas personas en mi camino, de estas personas de supuesto o bajo nivel cultural, pastores, vagabundos, medio locos, desheredados, transeúntes, en fin, gente que tiene muy poco nivel cultural en apariencia, pero que sin embargo tienen una sabiduría impresionante y que manejan informaciones que el resto de los mortales no manejamos. Como digo, esto yo les califico como los hombres de blanco, en contrapunto a los famosos hombres de negro. Son hombres de blanco que tienen un contacto con la otra realidad tan grande que reciben información. A mí me dice mucha gente, tú tienes información vetada al resto. No, para nada. Es que el resto no sabe ver esa información ni coger esa información. Entonces Elías me empieza a contar cosas, ¿no? Y me desvela, por ejemplo, lo primero, correlativamente, me desvela cómo el hombre posee dos cerebros y cómo funciona el segundo de ellos, su exacta localización, cómo se llega a él, cómo este cerebro está conectado al universo, es un alma común. Cómo este cerebro te avisa, por ejemplo, de que tienes un cáncer, por poner un ejemplo, y cómo los dispositivos que tenemos genéticos de alarma en el cuerpo les hemos ido desconectando con el paso de nuestra equivocada evolución. Elías me lo cuenta todo y practica conmigo. Cómo yo llego a ese segundo cerebro y el resultado es increíblemente maravilloso, ¿no? Insisto que todas las conversaciones tienen tal lujo de matices que si alguno las ha leído, creo que hay gente que las ha leído, puede corroborarlo, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Me cuenta también, por ejemplo, quién es Jesús de Nazaret, que no era más que un simple estudiante. Al hablar de un estudiante hablamos de una de las formas más evolucionadas de los hijos del arquitecto, como decía él, del hacedor. Cómo Jesús de Nazaret sigue entre nosotros, digamos, escogiendo gente para su estudio, su causa. Me explica cuál es el estudio, por qué baja a la tierra, etcétera, etcétera. Jesús de Nazaret, según Elías, no tiene ninguna importancia, sino el testimonio de que hay algo por detrás de él. Me cuenta una cosa muy importante, que es cómo funcionan las láminas de la memoria. El ser humano, la ciencia está equivocada, la ciencia humana está equivocada en muchas cosas que coartan nuestro crecimiento. La principal de ellas es que todo lo medimos bajo el concepto del tiempo. Elías me dice que el tiempo no existe. Es verdad, el tiempo no existe, existe la memoria. Es la memoria la que crea el universo, la que crea la vida. El tiempo, mientras el hombre siga midiendo todo bajo el vector del tiempo, no avanzaremos jamás, estamos estancados. Hay que medirlo bajo la memoria. Y Elías me explica por qué. El tiempo no existe, sino la memoria. También me explica que otro error muy grande de la humanidad es pensar que el universo es infinito. Mentira, el universo es completamente finito. Lo que es infinita es su expansión. Es como si yo aquí tiro un chorro de agua y se crea continuamente un charco. El charco crece y no veremos nunca al final, pero tiene un límite. Lo que hay más allá del límite es Dios. Cuando el hombre descarte esa idea y llegue mediante formas de pensamiento al final del universo y vea lo que hay detrás, verá a Dios. Habrá dado un gran paso hacia Dios. Elías me explica eso. Un error es medir el tiempo y otro error es pensar que el universo es infinito. Eso es mentira. Y me cuenta cómo funcionan las láminas de la memoria, cómo todo queda grabado donde ocurre y permanece por los milenios de los milenios. Esa es la clave de los ovnis, de la mayoría de los ovnis, que todo lo que ha pasado aquí permanece aquí. Hay personas sensitivas o personas que en un estado de su vida son capaces de bucear en esas láminas del tiempo. Yo le he contado a Lucinio un caso que me pasó en la antigüedad con una persona que conozco yo, de mi extrema confianza. La primera vez que fue a la antigüedad, de repente se queda sobrecogida, empieza a llorar. ¿Qué te pasa? Y es que dice, estoy viendo cómo ahí mata un carro a un niño pequeño en un callejón.
Evidentemente no había nada, estaba la calle vacía. Preguntamos a mucha gente del pueblo y nadie sabía nada. Pero nos dijeron, preguntad a los mayores, a los muy mayores. Buscamos a los muy mayores y nos dijeron, pues sí, una vez al hijo de no sé quién mató el carro. ¿Y a dónde fue? Vamos a verlo. Y nos llevó al punto exacto donde esta mujer decía eso. Esta mujer estaba viendo lo que había pasado hace 80, 90 años. Hay personas que pueden bucear en la lámina de la memoria y esos son la mayoría de los ovnis. Los ovnis que vemos, la mayoría de los que vemos, permanecen aquí desde tiempos inmemoriales, bajo un estado de tranquilidad, de excitación, o personas que son propensas a ello, digamos, lo están viendo y lo pueden ver. También me hizo Elías unas profecías para estos tiempos inminentes que en aquellas décadas del 80 pues sonaban a tontería, ¿no? Sin embargo, poco a poco vamos viendo que se van produciendo. Sobre todo me dijo Elías que en un futuro inmediato, y yo lo ubico en 4 o 5 años, alguien anónimo, en un pueblo anónimo, será capaz de parar el tiempo sin parar la vida, de parar la memoria sin parar la vida. Y eso será lo más apasionante para la humanidad, será otro paso hacia Dios. Ese objeto con el que va a parar el tiempo está en la antigüedad, se lo comuniqué a Lucinio y a más personas. Es lo que están buscando algunos arqueólogos en las tierras de la antigüedad, que evidentemente no van a encontrar, porque no están buscando correctamente. Es un objeto muy simple que solamente podrá manejar alguien que ya haya manejado el mismo aparato en su tiempo. Y eso parará la memoria. Y cuando pare la memoria sin parar la vida, estaremos también más cerca de Dios. Que a fin de cuentas eso es Dios. También me habla de un objeto celeste enorme, de unas características que escapan a todo conocido por la ciencia, que no es otra cosa más que el sufrimiento acumulado de las personas que va creciendo. Esto, que suena estrambótico, no lo es tanto si nos damos cuenta que ahora en los últimos tiempos estamos asistiendo a muchos descubrimientos de los astrónomos, de objetos celestes que aparecen de repente en lugares en los que antes no habían aparecido. Esos objetos que son, pues, según Elías, son sufrimiento de seres que van creciendo y van materializando, que es lo que vimos en la antigüedad, Lucinio. Esa nube con forma de Virgen María no es más que la fe de ese lugar de Garón, que es un lugar de tremenda fe y de tremendo poder, que materializa en forma de una nube, en forma de Virgen. La fe, el sufrimiento, cuando es muy intenso, llega a materializar, y pasan estas cosas. Y por fin me habla Elías del tema ovni, ¿no? Me dice lo que son los ovnis y me explica su funcionamiento y todo lo demás. ¿Qué son los ovnis? Los ovnis, en un 90% de los casos, por no decir en un 99% de los casos, son naves humanas de procedencia extraterrestre. Lo subrayo y lo repito. Naves humanas de procedencia extraterrestre. Y pilotados casi siempre por humanos terrestres que muchas veces ni lo saben, que son llamados mediante una llamada inconsciente. Claro, dices esto y dices no puede ser. Pues sí, es muy fácil. Son naves humanas porque luego hablaremos más adelante de sus pasajeros, son personas que anteriormente han estado en la Tierra. En la Tierra ha habido siempre habitantes que han huido de aquí. Hablamos de épocas muy remotas, muy pretéritas, que han huido de aquí para evitar su desaparición por cataclismos celestes, no universales. Entonces, no dejan de ser humanos, que al estar fuera pasan a ser extraterrestres. Luego son naves humanas de procedencia extraterrestre, que son llamados de forma inconsciente. Lo que yo he hecho en la antigüedad con muchas personas que lo pueden testificar es llamarles conscientemente. No tiene ningún misterio. Es que el hombre se convierta en una antena, y cuando el hombre se convierte en una antena universal, por así decirlo, su frecuencia, su poderío de llamada se va hacia el infinito. Es 1000 veces más potente que las antenas que tiramos las emisoras de radio al universo en busca de vida extraterrestre. Los ovnis son naves huecas, totalmente huecas, al contrario de lo que nos han metido por los ojos en televisión, de que tiene pasillos, armas, ambientes celestes, no sé qué.
cables y demás. Los ovnis son naves completamente huecas, que en su centro, y aquí viene lo que empalma con lo anterior, en su centro tienen una especie, digamos, de habitación rodeada por una nebulosa, y en el medio una mesa redonda. Esto explica tantísimos episodios de gente que se ha visto en esa situación. Si queréis os leo los párrafos porque es más fácil. Vamos a ver. Me dice Elías que por qué pienso que las culturas antiguas giraban siempre en torno a una piedra circular, parecida, situada en el centro de las plazas o en los santuarios, incluso en los recintos destinados al sacrificio de seres vivos a sus dioses. ¿Te suena a los caballeros de la tabla redonda y cientos de postales parecidos? ¿Crees casualidad? No. Todo en el universo, el círculo es todo. Lo que sale del arquitecto vuelve al arquitecto después del círculo de la evolución. Entonces, lo que hay en la mesa es una esfera que la mitad de la esfera queda por debajo de la mesa, y donde contiene todos los datos, digamos, geográficos, celestes y demás para la navegación. Y la parte de arriba de la esfera, que es el meollo del aparato del OVNI, es una visión del arco celeste multidimensional a la que obedece al ojo, y el ojo al cerebro del piloto. Con lo cual, al ser siempre la energía mental para sus desplazamientos, un simple movimiento del ojo de quien pilota hace que la nave pueda volar miles de kilómetros en una milésima de segundo, que no deja de ser medio centímetro en esa esfera. Esa estación central, digamos, está envuelta por una nebulosa de un material que es capaz de soportar cualquier torsión, cualquier aceleración brutal, y que es la verdadera alquimia, que es la alquimia que hubo en la Tierra en épocas pretéritas, que ahora se ha equivocado de la Edad Media para acá. La alquimia auténtica no es buscar el oro, sino es buscar ese material, capaz de soportar cualquier aceleración no frenada, por muy brusca que sea. Se compone, son minerales y plantas abundantes en la Tierra, baratísimas, y que sujetas la estación central de la nave mediante unos arneses del mismo material a las esquinas, hace que pueda acelerar millones de kilómetros instantáneamente, pero la cápsula central no se mueva para nada. Para nada. Esta tecnología ya la están usando o experimentando gobiernos en la Tierra. Y es lo que buscaban los nazis de Hitler con tanto avidez. Y los nazis de Hitler, vamos a decir los nazis de una manera no peyorativa, sino de una manera... Los nazis de Hitler ya tenían arquetipos de ovnis bastante avanzados. Y eso no ha quedado en el olvido, sino que se sigue estudiando por las potencias avanzadas. En esencia, esos son los ovnis. ¿Por qué nunca se ven siluetas cuando el ovni está en movimiento? Evidentemente porque está dentro de la cápsula central, solo han estado cuando están parados. Años 70 hubo en España, sobre todo en Canarias, muchos avistamientos, además de gente, incluso pilotos de aviación militar, que se jugaron su puesto de trabajo y su gran sueldo, diciendo y relatando lo mismo, que habían visto ovnis junto a sus aviones, transparentes, con una estancia central, digamos, en la que alguien manejaba una bola. Hay tres clases de ovnis. Los primeros son simples luces, que repito, son los que están en las láminas de la memoria. Los segundos, muy abundantes, son los que vienen de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es una constelación pequeñita que está en un extremo de la Vía Láctea, que curiosamente los pueblos incas y los pueblos de Sudamérica y algunos aborígenes australianos siempre han pensado que es la puerta de los muertos,
el paso de los muertos a otra vida, Elías me cuenta cómo esta gente viene de la Cruz del Sur y cómo entran en la tierra mediante resquicios, lo que ahora se llaman puertas dimensionales. Una de ellas está en las tierras del Cerrato, en la antigüedad. Hay varias en el mundo. Ellos entran y salen por aquí, de una manera continua y abundante. Y luego, por supuesto, estos seres son exactamente iguales a nosotros. Nos han querido vender por intereses, para que no se acabe el chollo de la religión y de la economía, de las armas y demás, que los extraterrestres en su conjunto son seres cabezones, con los ojos negros, horribles, con unas manos no sé qué y no sé cuántos. Eso es mentira. Los extraterrestres de la Cruz del Sur, que son la inmensa mayoría, son exactamente iguales a nosotros. Y a los poderes no les molesta ni su presencia ni su tecnología. Incluso esto sería bueno para los poderes y para la Iglesia, porque testifican y atestiguan que Dios existe. Lo que les molesta, y por eso se oculta, es su conocimiento que traen. Si el conocimiento que traen estas gentes, estos seres, sale a la luz, automáticamente quedan fulminadas todas las religiones, no solo la católica, todas. Queda fulminado el negocio de la medicación, el negocio de las armas, todos los negocios. Por eso se oculta. Evidentemente no se puede ocultar mucho más, y según me dice Elías, sobre el segundo semestre del 2017 es cuando se producirá, digamos, contacto masivo, porque el contacto no masivo se produce todos los días en todos los lugares del mundo. Aquí cuento yo uno de ellos. En esencia, esos son los ovnis. Es cierto que hay unos poquitos casos que vienen de lugares muy remotos del universo, que viajan como formas de pensamiento, aquí materializan, y esos sí que son, digamos, distintos a nosotros, pero no tan, digamos, horribles como se nos ha hecho ver. Interesa que nos quieran ver cuando ves la película, la genial película, el encuentro de la tercera fase, como son los extraterrestres, o ese supuesto muñeco que tienen en Roosevelt o por ahí, que se había estrellado y demás. Siempre nos meten por los ojos ese arquetipo. Eso es falso, eso es mentira. No son así, son como nosotros. Traen un conocimiento que acabaría con todo eso. Vienen de la Cruz del Sur, como he dicho. Me cuenta Elías que en la Cruz del Sur hay por lo menos 12 planetas habitados con vida inteligente. Más o menos dibuja dónde están. Y me cuenta cómo hay muchas personas que hablan con ellos. Están entre nosotros, por supuesto. Yo puedo decir que he hablado con ellos en varias ocasiones, conscientemente, y como yo muchas personas. Aquel pastor que te dije que había en la antigüedad, que el hombre se pasa solo allí, medio año allí en la loma, él solo con sus perros y sus ovejas, y se nos contaba, si yo hablara lo que he visto y con quién he hablado, y le preguntas, ¿y con quién he hablado? Con gente muy rara que viene por aquí y tal, y es que no quiero decirlo, porque es que veo unas cosas por la noche, unas luces y tal, y no sé qué. El contacto es permanente y es cotidiano. Si alguno tiene alguna pregunta puede hacerla, sin ningún problema. Por aquí. Sí, sí, ella, ¿qué ha levantado? ¿Los contactos han sido por la noche o de día? Una de las preguntas que se le hace a Elías es ¿por qué no se ven tan poquitos ovnis y siempre de noche? Por una razón muy sencilla. Si vamos por la carretera, vamos por el campo, y se hicieran visibles de repente, todos los aparatos que hay en el cielo delante nuestro, si se hicieran visibles, quedaríamos ciegos fulminantemente. O sea, se ven de noche porque ves la luz. Si de día se hicieran visibles, quedaríamos fulminantemente ciegos. Te lo puedo asegurar. Sí, perdón. Has empezado hablando de miedo. Perdón. Ella, que habías empezado hablando de miedo, sí. Y lo que has contado después no da miedo. ¿Por qué tenías miedo tú? Vamos a ver, estoy hablando del tema OVNI, pero... es que nos has empezado hablando sí, de mucho miedo. De mucho miedo. Vamos a ver. He hablado de la antigüedad, por ejemplo. En la antigüedad he dicho que hay seres que han estado ahí hace millones de años y siguen ahí. Claro, si tú, digamos, tienes un testimonio que estás viendo, eso es muy fuerte. No hablo de extraterrestres, hablo de lugares en los que hubo poblados
en los que hubo un monasterio, el monasterio de San Pelayo, que es un lugar que adquirió hace 1000 años un grandísimo poder económico y social, unos monjes muy especiales. Eso está en ruinas. Si tú te pases allí por la noche y de repente alguien te toca en la espalda y te das la vuelta y lo ves y no ves una persona... vamos, esto no lo digo yo, por ejemplo en Ochate, que también es un pueblo muy famoso por miedos y demás, allí llegó a morir un soldado del ejército español de miedo. Para que un tío de 20 años, como un castillo, se muera de miedo... A eso me refiero. Sí, dime. Sí, Elías, ¿qué dice exactamente de Jesús? Que no le cogí bien. Elías dice de Jesús que es un simple estudiante. Al hablar de un estudiante hablamos de una forma muy evolucionada de la creación. Si tú eres biólogo, ¿qué harías para estudiar el comportamiento de las hormigas? ¿Te pondrías, como contesté yo, con una lupa en un hormiguero y así apuntar día tras día lo que hacen las hormigas? O mucho mejor, ¿te harías tú hormiga? ¿Te harías tú hormiga? ¿Vivirías como una hormiga? ¿Morirías como una hormiga? ¿Cómo estudiarías mejor a las hormigas? Eso hizo Jesús. Jesús es un estudiante que baja a la tierra y se hace hombre. No tiene ningún misterio porque en aquel tiempo, o sea, no puede ser que una mujer tenga un hijo sin conocer hombre. En aquel tiempo era imposible, ahora es perfectamente posible, con la fecundación in vitro y esas cosas no tiene ningún misterio. ¿Y esos poderes que tenía de curación, de resucitar, de...? Esos son poderes que tenemos todos. Esos son poderes que tenemos todos. Lo que pasa es que les hemos anulado por completo. Hace muy poco hemos visto el terremoto, ese tsunami que ha habido en Australia por ahí, en la zona sur del planeta, y cómo se ve que todos los animales, antes del tsunami, antes del terremoto, echan a correr monte arriba. Todos, menos los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy cómodos y hemos anulado todos nuestros poderes mentales. La energía mental es infinita, muy poderosa. Tenemos mecanismos que nos avisan de que tenemos un cáncer, de que tenemos una leucemia, etc. Hemos anulado esos mecanismos. Hemos anulado el poder de los sueños. Los sueños nos dicen todo. Lo hemos anulado. Jesús no tenía ningún poder que no tuviéramos nosotros. Hombre, estamos hablando de una forma muy evolucionada. Siempre se ha asimilado a los extraterrestres, volviendo al arquetipo, como gente muy inteligente. Como es gente muy inteligente, el extraterrestre tiene una cabeza descomunal. ¿Jesús tiene una cabeza descomunal? No. Y sin embargo era mucho más listo que todos que estaban en su tiempo, ¿no? ¿Era un tío muy feo con una cabeza, con unos ojos? No. Cuando dices los sueños lo dicen todo, ¿a qué te refieres? No sé quién me habla, pero bueno. Sí, perdona. Los sueños te lo dicen todo, sí. De hecho, en los tiempos de los egipcios y anteriormente, la curación de las enfermedades se hacía mediante los sueños. El diagnóstico era mediante los sueños. Todavía quedan en España varios templos de esos en los que al enfermo se le metía muy subterráneamente, se le inducía un sueño muy profundo y con lo que contaba después del sueño se le diagnosticaba infaliblemente. Infaliblemente. Los sueños te dicen todo. Lo que pasa es que volvemos a la misma. El hombre ha anulado por su comodidad el poder de los sueños. Eso es el misterio. Sí, cualquiera. Ella. Habló antes de que Elías le había enseñado y le había hablado de un segundo cerebro. Sí. ¿Nos podría hablar de esto? Es muy largo, ¿eh? Bueno, en resumen. La ubicación, la utilización... Sí, si lo busco y lo encuentro, sí, sin ningún problema. Ahora hay que buscarlo, claro. Estamos hablando de muchas páginas y... ¿Quiere hacer alguien alguna pregunta mientras lo busco? Sí. Sí. Cuando dices que hemos sido muy... la raza humana se ha acomodado y ha olvidado estos poderes o capacidades mentales a nuestra conveniencia, ¿por qué iba a ser conveniente anular una capacidad mental que te puede salvar, por ejemplo, de un tsunami o que te puede diagnosticar una... No es conveniente, es que somos muy cómodos. Pero, o sea, no hay más comodidad con el hecho de que tener esa capacidad mental, ¿no? O sea, sí. Hay más comodidad, sí. Vamos a ver. Hemos, por ejemplo, anulado pequeños detalles cotidianos nuestros que antes hacían los antiguos. Los antiguos miraban mucho al cielo. Los antiguos eran todos contactados. Todos los pueblos de antiguamente estaban contactados con el cielo. Nosotros miramos al cielo. Nosotros hemos inventado las máquinas que detectan, los sismógrafos detectan los terremotos y demás. Al inventar esas máquinas,
lo que avanzamos por un lado lo perdemos en lo que es nuestro potencial. Es simple comodidad. Las enfermedades pasan lo mismo. Me decía aquel señor lo de los sueños. Es mucho más cómodo ir al médico que te dé una pastilla para lo que sea que indagar en tus sueños. Tus sueños te dicen todo. Vivimos a la vez 3 vidas. La vida carnal, la vida espiritual y la vida, digamos, como forma de pensamiento. Las 3 están unidas. Si solamente nos centramos en la carnal, perdemos el potencial de las demás. Y eso nos lleva a matar todas nuestras... Somos seres prácticamente perfectos. Somos la obra maestra de Dios. Lo que pasa es que la hemos echado a perder. La hemos echado a perder. Eso es todo lo que pasa. El mensaje de Jesús es vigente para despertar la conciencia en nosotros, ¿no? Por supuesto. De hecho, como acabo de decir, todos estos seres que vienen de la Cruz del Sur y demás, lo único que hacen es constatar la existencia de Dios. Es decir, para nada se va en contra de Dios. Lo que se va en contra sería de las iglesias, de todas las religiones. Por eso no interesa que ese conocimiento salga a la luz, porque se acabaría el chollo de todas las religiones. Perdona, por último, ¿y qué opinas de los santos, de la Virgen? De la Virgen... Se supone que son seguidores de Jesús. La Virgen no tiene nada que ver con el tema de Dios. Vamos a ver. Sí, eso que se están riendo, vamos a ver. La Virgen María no es más que un icono que es muy anterior a la venida de Jesús. Todos los pueblos de la antigüedad, todos han venerado a su Virgen. Todos. No hay un solo pueblo en la humanidad como forma de maternidad, como forma de creación. La Virgen María es un hecho puntual. María es un hecho puntual, la Virgen no. María es un hecho puntual, la Virgen no. Yo, aparte de esto de los ovnis, sobre todo, Lucinio sabe, mis libros son sobre todo sobre temas marianos. La Virgen tiene tal cara oculta que todos nos quedaríamos de piedra. Tiene sus guardianes, tiene sus filtros, tiene sus cosas. María es un mundo apasionante y María testifica que Dios existe. Pero no tiene nada. María puntualmente es la madre de Dios. Pero la Virgen, lo que es María como fecundidad, como madre del universo, no tiene nada que ver con Jesucristo, es mucho anterior. No sé si me explico, es quizás un poco enrevesado. Sin embargo, están reflejadas en la Catedral de Shams una serie de vírgenes negras que simbolizan que quien venía de ellas tenía el conocimiento. Eso quiere decir que es lo que estoy diciendo, claro. Es lo que estoy diciendo, que la Virgen como tal, como concepto, es tan antigua como la Tierra. ¿Y los santos? Los santos es un invento del Vaticano. Los santos es un invento del Vaticano. Para sacar dinero en forma de estatuas, de viajes organizados al Vaticano y demás. Los santos es un invento del Vaticano. No son más que unos hombres que supuestamente han hecho unos milagros, que evidentemente les habrán hecho, pero que sin embargo, por la burocracia vaticana, dice, tú santo. Eso es un invento. ¿Otra pregunta por aquí? Sí, perdón. Mira, yo quiero preguntarte, es que tú has dicho que Jesús ha venido aquí a encarnarse para hacer esta experiencia, ¿no?, terrenal. Sí. Pero también nosotros somos unas almas que hemos venido a hacer esta experiencia. Siempre se ha... Entonces él, ¿qué pasa? ¿Que venía de otras dimensiones mayores que las nuestras? ¿Cómo es eso? Acabo de decir que según Elías, lo que sale del arquitecto, o sea, de Dios, vuelve a Dios mediante el círculo de la evolución. Somos seres, como siempre se ha dicho, yo no lo digo yo, lo dicen otros, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Un paso más de la evolución. Jesús es alguien muchísimo más evolucionado. Diríamos que es un estudiante a nivel universal. Otros dirían arcángel, un arcángel, no sé qué, o sea, son escalas que yo no entro ni salgo en el tema ese. ¿Otra pregunta? Y en relación a la Biblia, la Torá y textos antiguos, ¿qué opinan? Pues manipulación 110%. ¿Qué te diga? Vamos a ver, mira, esto es muy simple, verás. Jesús de Nazaret ha estado en la tierra antes de ayer, porque 2000 años es antes de ayer. Con todo lo que fue su vida pública, ese ser
tuvo que dejar tal conocimiento en escritos, en hechos y demás, que podías leerlo como esto. ¿Qué pasa? Que ha interesado manipularlo para que el chollo del Vaticano y vivan muy bien muchos sinvergüenzas. Pues eso es. Si ese señor que ha vivido, porque si tenemos tal perspectiva de los egipcios, de los no sé quién, no sé cuántos, escribieron hace miles, tiene que haber en el mundo testimonio, y les hay, pero están ocultos. Y ese conocimiento le traen estos seres, y ese es el conocimiento que molestaría a los poderes públicos. Y hay que taparlo. Creo que me explico. No me he olvidado de lo suyo, lo que pasa es que no lo encuentro. Está aquí. O sea, ahora paso el libro y se lo digo, no me he olvidado. Otra pregunta, hay 1, 2, 3 por allí, 4 y terminamos. Quería preguntarle, por favor, últimamente se ha puesto de moda por libros que se han publicado el fenómeno Walking. ¿Le ha hablado alguna vez Elías sobre este fenómeno? Sinceramente no sé de lo que me habla. Si me lo explica, perdone, pero no, es que no sé lo que me está hablando, no lo siento. Se han publicado libros, en concreto de Angie Bodan, un libro llamado Walking, que se supone que supuestamente son transmigraciones de seres de otros planetas que encarnan aquí con una misión específica en la época actual. Dicho muy genéricamente y de una forma muy global. Me refiero a eso. Bien, mire, la voy a contestar muy sencillamente. En mi libro titulado El viaje, narro una experiencia mía al límite, guiada, en el que se me pone en una autopista, digamos, autopista de transmigración de almas, que serían las tierras de la antigüedad, que es el principio de la humanidad. Igual que hay en los océanos corrientes marinas, en el universo hay, digamos, en el universo astral, digamos, autopista de transmigración de almas. Si se refiere a eso, creo que es eso a lo que se refiere. Y evidentemente existen, transmigración de almas, sí. Vale, penúltima pregunta y última por ahí. Sí, hola, mira, yo quería saber, en el tema, cada vez hay con más frecuencia todo este tema de las canalizaciones. Cantidad de gente que canaliza, ¿no? Mensajes, además de seres de distintas, supuestamente de distintas civilizaciones. Te aparece gente que te está canalizando y realmente no sabes eso qué es. Mire, eso se lo voy a decir clarísimamente. Se lo voy a decir y lo van a entender enseguida. De 100 canalizadores que dicen que canalizan energía y supuestamente, de 100, 5 dicen la verdad y son muy buenos. 95 son sinvergüenzas, que quieren sacar al dinero. Vamos a decir que de 100 hay 5 que realmente son capaces, lo he dicho aquí, de bucear en la memoria, de bucear en la lámina de memoria, canalizan energía, canalizan seres y efectivamente hablan con seres de otras dimensiones y canalizan su energía y son capaces de curar con las manos. 5. 95 son sinvergüenzas. Mentirosos que quieren sacarle el dinero. ¿Última pregunta? Sí. Hola, bueno, a mí lo que me interesa es, soy muy práctica y me interesa reactivar todo eso que se supone y que sé que tenemos dormido. Entonces, lo que me gustaría es saber si tiene que ser muy lento por uno mismo o hay algún sitio, un maestro, recomiéndame un maestro, donde puedo reactivar de manera rápida todos esos potenciales mentales que tenemos. Bien, esto es muy sencillo. El maestro es usted misma. El maestro es usted misma. Todos los seres tenemos en el planeta un lugar que es nuestro. Todos. Tenemos un lugar que es nuestro. Si da con ese lugar, yo por ejemplo lo hago en la antigüedad, en una pirámide, porque hay muchas pirámides aparte de las de Egipto, en un lugar físico, sí, por supuesto. Yo lo hago en la antigüedad, que es un lugar físico, evidentemente, en una pirámide que está al lado de una ermita, te subes arriba, te recoges, requiere disciplina, y en el momento que tú seas capaz de notar la energía que la tierra suspira, se mete en ti, la fundes con la energía que viene de arriba, el universo suspira, se mete en ti, cuando lo juntes, la capacidad sensorial se despierta sobremanera. Evidentemente esto es como el yoga. Uno no puede tocarse con la frente en el suelo en un día. Esto requiere un tiempo y una preparación. ¿El lugar te encuentra o tú lo encuentras al lugar? El lugar está ahí. Al final, la llamada inconsciente siempre te lleva al lugar. Siempre que no vivas en las prisas, en la televisión, en la comodidad, en las preocupaciones por el dinero y demás. En el momento que abras tu alma un poquito nada más
y mires al cielo, como hacían los antiguos, el lugar vendrá a ti. No sé si... Bueno, quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Jesús Correia. Bueno, pero esto para que lo veas.